Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches, gracias por sintonizar como cada lunes La Ley de la Selva, aquí en la pantalla de C5N, un encuentro con el análisis y la información. En este caso vamos a tener en un ratito una conversación de estricta actualidad. ¿Sos futbolero? ¿Vas a un club? ¿Practicás algún deporte? Atención, en un ratito vamos a conversar con Augusto Costa. Augusto Costa es ministro de la Producción de la provincia de Buenos Aires, funcionario de Axel Kicillof, una de sus principales espadas, pero también vicepresidente de Vélez. ¿Hasta dónde puede lastimar a los clubes el impuestazo que metió el gobierno la semana pasada con la excusa de que le estaba atacando negocios a la AFA, al Chiquitapia y demás, pero con la intención de quedarse, entre otras cosas, con los terrenos de los clubes? ¿Qué van a hacer las instituciones? ¿Qué van a hacer los hinchas? ¿Qué van a hacer los socios? Lo conversamos en un ratito con Augusto Costa, aquí en vivo, con quien, por supuesto, también vamos a hablar de pymes y de la realidad productiva de la provincia y del país. Pero vamos a tener otra conversación también. Recuerden que hasta las 0:30 rige acá la Ley de la Selva, con Miguel Benazayag. Miguel Benazayag es psicoanalista, es filósofo, es médico neurólogo, es uno de los pioneros en el estudio de la mente en relación a los algoritmos y las plataformas, a esto, al bichito que no nos sacamos de encima y que tenemos todos todo el día prendidos y al cual estamos prendidos también. ¿Cómo afecta a nuestro cerebro los algoritmos, las plataformas, la inteligencia artificial? Una conversación que les recomiendo no se pierdan en un ratito antes de las 0:30 aquí en C5N. Pero hace instantes nada más habló el presidente Javier Milei por primera vez después de el triple veto a las leyes de recomposición de los haberes jubilatorios, de aumento del bono de 70.000 a 110.000 pesos y también de la emergencia en discapacidad. Habló en un evento donde, bueno, lo escuchaban algunos empresarios importantes. Era una nueva cena de recaudación de la Fundación Faro, pero no habló solo. Habló también Agustín Laje, ideólogo de la extrema derecha continental, un tipo que habla habitualmente en Latinoamérica ante grandes audiencias de que el matrimonio y la familia están perdidos y están siendo atacados por un orden globalista. En fin, un exponente de esta ultraderecha que aquí adoptó la cepa de Milei, pero que el propio presidente dice puede ser mi sucesor. Atención, esa importancia le da. Habló también el chileno Axel Kaiser, el que inventó el concepto de que los que no son de ultraderecha tienen parásitos mentales que les impiden el entendimiento. Y presentaron también a dos de sus voceros económicos que van a hacer campaña de cara a octubre y que integran ya el Consejo de Asesores, Miguel Bogiano y Ramiro Castiñeira. Pero el que sorprendió, que no estaba anunciado que participara, fue Luis Caputo, el ministro de Economía, que fuera de su rol habitual dijo esto. Y todo fue un trabajo mucho más organizado de lo que se cree. Y como digo, son realmente buenos haciéndolo. Entonces, nuestro trabajo desde lo económico es una parte, pero la parte de la batalla cultural y de la comunicación, yo creo que diría, más brava que la económica mismo. Es decir, yo si tuviera que resumir esos 7 parásitos mentales que describe el libro, probablemente si tuviera que resumirlos en una palabra, elegiría la palabra engaño. ¿Qué es la izquierda? Un engaño. ¿Qué hace la izquierda? Engañar a la gente. Los engaña y les mete esos parásitos que es muy difícil después sacárselos, porque como bien explicaban Agustín y Axel, es como que hay gente con la que prácticamente no se puede razonar. Gente con la que no se puede razonar, dice el ministro, sobre
personas que piensan distintos, sobre adversarios políticos eventualmente, pero habla de engaño también, y claro, lo hace en un contexto de plena campaña electoral. Esto que acaban de ver es a un ministro de Economía en medio de una crisis económica, en medio de un combate contra una corrida cambiaria, contra una disparada del dólar que el mes pasado subió más del 13%, pero no hablando de economía, hablando de la batalla cultural, deslizando incluso que esa batalla cultural es más importante que su propio trabajo. Algunos dicen que lo de esta noche fue una prueba, que Caputo podría ser candidato en la ciudad o en la provincia en las próximas elecciones de octubre. En todo caso lo sabremos en menos de 2 semanas, porque el 17 de agosto se cierra la inscripción de candidaturas y habrá que ver si ahí el nombre de Caputo asoma en una lista como candidato a diputado nacional. Sería toda una rareza, pero a la vez sería razonable con lo que el gobierno va a levantar como su principal argumento de campaña, que es haber hecho bajar la inflación. Sí, aún al costo de una recesión rampante, aún al costo de un desempleo en alza muy fuerte, aún al costo de un esquema cuya estabilidad parece atada con alfileres. Ahora van a ver por qué. Pero si van a levantar como argumento electoral la baja de la inflación, bueno, no es extraño que lo estén testeando a Caputo como para ver si da para una candidatura. Claro, del problema del dólar y del problema de esa suba de 1.150 a 1.380 pesos que aflojó el viernes, en realidad se mantuvo, no es que bajó, se mantuvo 1.375, hoy 1.370. De eso habló Milei en una larga maratón de declaraciones que hizo de local con Alejandro Fantino y en la que explicó lo siguiente, escuchá. Una de las cosas que también es muy importante, digamos, cuando decían, no, bueno, pero tienen que intervenir en el medio de la banda y todas esas cosas y tienen que comprar. Y nosotros decíamos ni en pedo, ¿sabes por qué? Porque ¿con qué compras los dólares? Con emisión monetaria, y eso te hace que mantengas una tasa de inflación más alta durante más tiempo, y eso nosotros no queremos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos deuda, el Tesoro cancela contra el Banco Central, y nos hacemos de dólares así. ¿Para qué? Para no emitir pesos. Es decir, nosotros no estamos dispuestos a negociar bajo ningún punto de vista ni la ortodoxia fiscal, ni la ortodoxia monetaria, ni la libertad de los precios, ya sea la tasa de interés, mercado cambiario, el mercado de bonos, ni el tipo de cambio, mercado cambiario. Pero muchachos, le hago una pregunta, ¿y si empieza a haber cada vez menos pesos? Y bueno, digamos, o sea, bajarán, digamos, tendrán que ir a buscar al piso de la banda y escupir dólares. Listo, la vida. Listo, la vida, dice el presidente. Claro, este argumento de que el dólar iba a ir al piso de la banda y que ahí iba a comprar dólares el Banco Central, era el argumento que daba en abril, cuando le pidió el rescate al Fondo Monetario. Claro, el Fondo Monetario envió ese rescate, aprobó un préstamo completamente fuera de regla por 20.000 millones de dólares, adelantó, anticipó los primeros 12.000, el primer desembolso, hoy llegó el segundo, ya entraron 14.000 en tiempo récord, y en el medio el Banco Central dejó pasar una corriente de compra de divisas por parte de los argentinos de alto poder adquisitivo que ya se llevó 9.200 millones de dólares. Claro, ellos dicen no lo vendió el central, pero da igual, porque son los dólares que vendieron los agroexportadores y que el central no compró, justamente porque se los estaban comprando los argentinos de alto poder adquisitivo. Los que compraron cuando Caputo dijo comprá campeón, ganaron, obvio, son los que ganaron con la devaluación de julio. En pesos ganaron un 13%, que es el 13% que ahora están empezando a trasladar a precios las grandes usinas de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y productos también para el hogar. Son todas las empresas de consumo masivo las que durante julio mandaron o listas con aumento a mitad de mes antes de este salto devaluatorio, como Unilever,
o las que lo hicieron a partir de la suba del dólar, como Arcor, como Mastellone, como las pequeñas de alimentos que producen para las marcas propias de los supermercados. En los supermercados dicen que el traslado a precios como mínimo va a ser durante esta semana de ese 6-7% que equivale a la mitad de lo que subió el dólar en julio. Lo otro lo van a querer trasladar después, porque no solo subió el dólar durante el mes que pasó, subieron 3 veces los combustibles también. Y esto obviamente presiona a los costos. Ahora, Milei dice, insiste, aun cuando el dólar se le fue al techo de la banda, cerca de 1.400, que recién va a comprar dólares cuando caiga al piso, o sea, debajo de 1.000. Ya nadie cree que vaya a ir abajo de 1.000 y esa expectativa ya alcanza para hacer que no vaya a ir abajo de 1.000. Pero el presidente dice que la forma de comprar divisas es otra, es que el Tesoro saque pesos de circulación y compre dólares con esos pesos. Claro, lo hizo el Tesoro, presionado por el Fondo Monetario, que apenas vino a hacer la revisión del mes de junio, dijo, usted no está acumulando las reservas que me dijo que iba a acumular. Y entonces empezó a comprar, pero en vez de comprar a 1.150, compró a 1.200, a 1.220, a 1.250 y a 1.270, hasta llegar casi a los 1.300, en los cuales se les escapó. ¿Cuánto compró? Compró 1.500 millones de dólares. En el medio jugó fuerte, tanto en mercado de futuros como en la tasa de interés, para convencer a los inversores de quedarse en pesos y no hacer lo que decían desde JP Morgan en adelante todos los bancos internacionales. No es momento de seguir en la bicicleta financiera, es momento de retirarse e ir al dólar. Claro, JP Morgan venía de ganar un 10% ya antes, el mes previo, y ganó ese 13% porque se fue al dólar en el momento justo. Algunos lo siguieron, pero el presidente del Banco Central, el ministro de Economía, el propio presidente, que hace 2-3 semanas culpaban a los bancos locales por la primera parte de la disparada del dólar, ahora dicen que los responsables son otros. Señalaron en ese largo stream, primero con su propio equipo económico, en el canal Carajo, y después en la conversación esa con Fantino, que él dice no es una entrevista, pues yo no hago preguntas periodísticas, señalaron a los bancos extranjeros. Y lo hizo concretamente el presidente del Banco Central de la siguiente manera. Es un tema de bancos internacionales que tienen un costo de capital asociado con la exposición que tienen los distintos países, y ese costo de capital se mide según la fotoexposición al último día del mes. Entonces tiene un incentivo para ese día reducir la exposición al país y al día siguiente volver a recomponerla porque ya no les resulta el mismo costo. Es algo que se ve todos los meses, la gente que sigue la evolución de las reservas lo ve todos los meses. Claro, el presidente del Banco Central apunta a los bancos de inversión diciendo que por una cuestión regulatoria se corren del peso argentino. Este gráfico lo extraje de un informe que sacó este fin de semana JP Morgan, donde hacen notar, si lo alejamos un poco lo vamos a ver mejor, donde hacen notar cuántos dólares están comprando los privados desde que se liberó el cepo para las personas físicas. Fíjense, las líneas, tanto la anualizada como la de los últimos 3 meses, lo que muestran son los picos de compra del dólar. En los momentos en los que hay control de cambios, no hay picos de compra de dólares. Allá en el 2019, cuando se le escapa a Macri, después del préstamo que gestionan a instancias de Caputo con el Fondo Monetario, se da ese pico, un pico altísimo, que se llevó casi íntegro el préstamo de 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario de aquella vez. Fíjense cómo se empina de la misma manera la venta de dólares a los privados ahora, en el 2025, a partir de abril. Los 9.200 palos que les decía ya se le volaron solo en compra para atesoramiento
a Bausili desde que recibió aquella inyección de fondos para que Milei gane las elecciones, que es eso básicamente lo que intenta el Fondo Monetario. Claro, es una economía que avanza a dos velocidades, en donde un sector de alto poder adquisitivo consume mucho, consume muchas divisas particularmente, y otros sectores se hunden en su situación económica personal, en sus angustias. Claro, JP Morgan y Morgan Stanley, que también sacó, otro banco de Wall Street, un informe este fin de semana, dicen todo bien con el ajuste, buenísimo lo que están haciendo en materia fiscal, pero ¿dónde están los dólares en las reservas para pagar la deuda? Show me the money, dicen desde Wall Street. Y por ahora no la ven. Lo que sí ven son gráficos como este de Sentia, que te voy a mostrar ahora, de la dinámica del consumo. Un 0,8% abajo en junio de 2025 contra el piso del derrumbe del año pasado, que era junio de 2024. Si vos mirás, acá tenés las barras, los desplomes del año pasado hasta noviembre fueron fortísimos. En el verano, como empezó a ser baja la base de comparación, dejaron de caer, parecían empezar a aumentar en abril y en mayo, siempre contra una base baja. Acá abajo tienen, por ejemplo, la evolución de la cantidad. Fíjense, llegó a ese pico en diciembre de 2023 de 111 en número índice y hoy está en 85. O sea, estamos 25 puntos abajo en consumo. Pero claro, no solamente la recuperación es sobre la base del ajuste feroz del año pasado, sino que además se frenó. Y se frenó en seco, entre otras cosas, porque tuvieron que subir mucho la tasa de interés para convencer a los ciclistas financieros de que no vayan al dólar. ¿Quién paga esa tasa de interés? Entre otros, el que se endeuda con tarjeta de crédito para pagar los alimentos. El alto ratio de endeudamiento de las familias le puso un freno al crecimiento apoyado en el crédito, justo cuando el crédito empezó además a encarecerse. Es una encrucijada muy difícil para el ministro de Economía, que debe estar diciendo, bueno, candidato o no, tendré una salida elegante después de octubre, cuando vengan los ajustes más dolorosos que irremediablemente, ya estiman economistas de todos los partidos políticos, de todas las tendencias, de todas las formaciones, de todos los sectores, va a tener que ver con una devaluación. El Fondo Monetario también la ve, el Fondo Monetario también entiende que parte de lo que va a haber que hacer después de las elecciones tiene que ver con eso, pero en el medio, el tipo de cambio bajo, barato, aún con este subidón a 1.380, lo que trajo fue una sangría de dólares por turismo en vacaciones de invierno parangonable a la que tuvimos el verano pasado, y una sequía en los centros locales turísticos que fue también el espejo perfecto. Fíjate lo que informó CAME con los resultados de una temporada para ellos para el olvido. En el 25, los turistas que se desplazaron fueron esos 4.300.000, un 10,9% menos que en el 2024, pero un 21% menos que en 2023. Claro, quizás es la misma gente la que se fue de vacaciones de invierno. No digo que en 2023 hubiera plata para tirar al techo en los sectores populares para irse a destinos locales. Lo que pasa es que muchos de los que se iban a destinos locales eligieron Brasil, eligieron Chile, eligieron algún país más lejano en el caso de que tuvieran el dinero, y lo bien que hicieron en términos económicos, porque Brasil valía la mitad que Bariloche, no porque lo de Bariloche sea ineficiente, sino porque el costo local es altísimo, porque el tipo de cambio genera ese incentivo a gastar las divisas que hoy Argentina no tiene. Bueno, no tiene dólares el gobierno y por eso se vio empujado a desdecirse, como lo hizo, con los dueños de los campos, con quienes explotan también los campos, quienes producen granos para la exportación. La semana pasada les mostraba un cuadro con el sacrificio fiscal
que hizo el gobierno al anunciar la baja de retenciones que Caputo había dicho en mayo que no podía financiar el gobierno, pero que se vio empujado a llevar adelante por esa sequía de dólares. Son 1.565 millones de dólares en un año lo que sacrifica el fisco por haber rebajado las alícuotas, como ven en pantalla. La más grande de esas rebajas, la que concedió del 33 al 26% para las hojas sin procesar. Sacrifica pesos de la recaudación para obtener dólares, para que le liquiden dólares los exportadores de ese remanente de la cosecha que quedó, donde el gobierno estima que puede haber más de 10.000 millones todavía, un monto nada desdeñable con lo finito que está en lo cambiario. Ahora, fíjate esta doble vara. Por un lado, sacrifica ingresos en pesos a favor de los agroexportadores. Por otro lado, anuncia los vetos tanto a las leyes de discapacidad como a las de jubilados, como al financiamiento universitario, que se va a empezar a discutir esta semana, que todavía no vetó, pero que ya advirtió también que va a vetar. Acá comparamos las cifras involucradas en cada caso. La baja de retenciones, 2 billones de pesos para los exportadores, lo que llevan perdido los jubilados este año nada más, sin contar el sablazo del año pasado, 3 billones de pesos por la no actualización del bono y por el rezago en la actualización de los saberes. 2,3 billones de pesos lo que perdieron los estatales, también por el cepo al salario, por el límite a las paritarias del acumulado de este año, y lo que perdieron las universidades por el veto del año pasado al fondo de garantía para financiar a las universidades, que votaron ambas cámaras sobre octubre de 2024. Claro, esto es lo que felicita el Fondo Monetario. No le gusta al fondo que le hayan bajado las retenciones a los exportadores, pero se da cuenta de que los dólares, si no, no aparecen. Ahora, el nuevo esquema, que de algún modo implica un cogobierno entre el Fondo Monetario y Milei, no está exento de problemas. Lo que mostró el Staff Report difundido el viernes a la noche, atención a esto, de 103 páginas, con un montón de gráficos, con un montón de adendas, de correcciones, de tachaduras entre los distintos sectores del Fondo Monetario, es que dista de ser un lecho de rosas esa relación. Claro, Milei y Caputo tienen un gran sponsor, que es Donald Trump. Donald Trump es el que empuja que el Fondo Monetario siga apoyando a Javier Milei, aún en contra de las recomendaciones de algunos de sus economistas más reputados. Fíjate que el fondo, en ese informe del viernes, aceptó espaciar las fiscalizaciones, ahora van a ser semestrales en vez de trimestrales, aceptó que el gobierno no acumule tantas reservas como se había comprometido a acumular en un principio, aceptó también que se suban las tasas como las subió el gobierno, felicitó por la aplicación del ajuste fiscal, pero estableció una serie de nuevas exigencias. Y viene el Fondo Monetario de transitar una purga donde una de estas personas, Kristalina Georgieva, se cargó a las otras dos. La del medio, Gita Gopinath, era la número 2 del Fondo Monetario hasta la semana pasada. Anunció súbitamente que se vuelve a Harvard, que va a volver a trabajar en la academia. El otro, Rodrigo Valdés, fue desplazado del Departamento de América, luego de haber sido desplazado primero del caso argentino, pero claro, el principal cliente que tiene el Fondo Monetario es Argentina, entonces que el jefe de América no se ocupara de Argentina era un sinsentido. Lo terminaron corriendo. Claro, Trump, que prepea a cualquiera en todo el mundo, al Fondo Monetario directamente le dice: vos hacés lo que yo digo.
y no importan tanto ya los criterios técnicos que pudieran levantar Gopinath o Valdés, cuando lo que prima es el alineamiento político que expresó la búlgara Georgieva cuando dijo en abril: los argentinos tienen que votar por Milei. Y después, cuando lo recibió y posó con la motosierra, se puso el pin de la motosierra. Todas situaciones escandalosas para cualquier país que, defendiera su soberanía. Claro, las nuevas condiciones del fondo implican más motosierra todavía, más ajuste. Lo dice el propio informe del fondo. En jubilaciones piden una reforma previsional que simplifique lo que consideran un sistema altamente fragmentado y limite el gasto al 6% del PBI. También piden que se bloqueen todas las nuevas iniciativas de gasto no financiadas, lo cual ya hizo Milei con el veto de este fin de semana. Claro, no se contenta con el veto, también quieren una reforma previsional en 2026, como aquella que hizo naufragar a Macri en la gigantesca movilización de diciembre de 2017. Vuelve a la carga con esto el fondo. ¿Qué más? Exige que a los planes sociales y a las prestaciones por discapacidad se le establezcan requisitos mucho más severos para que, por ejemplo, no haya nuevos beneficiarios de la asignación por hijo, que Milei siempre se jacta de haber subido, de haber puesto arriba de los 100.000 pesos. Las tarifas, dice el fondo también, tienen que subir mensualmente por 30 meses. Cuando dicen subir por encima de la inflación, con lo cual lo ponen en un problema al gobierno. Le dicen: vos tenés que empujar con las tarifas una tasa de inflación que estás tratando de frenar con el dólar. Claro, los que ganan acá de vuelta son los prestadores de servicios públicos, los que pierden son los usuarios, que ya se están endeudando en algunos casos para pagar el agua, la luz y el gas. Se da esto en un contexto de mucha estrechez, insisto, para el gobierno, que cede en todo. Pero peor que las condiciones escritas son las condiciones no escritas. Hay una que el futuro embajador Peter Lamelas hizo muy explícita, que es que Argentina, si quiere seguir recibiendo este financiamiento de Estados Unidos, no puede tener ningún esquema de cooperación con China. Había un programa nuclear en vigencia hasta el año pasado y durante muchas décadas, que incluía cooperación con Canadá, cooperación con Estados Unidos, cooperación con países europeos, producción local de conocimiento, tecnología básica, ciencia básica y tecnología aplicada, y también cooperación con China. Bueno, el embajador estableció algunas de las condiciones no escritas que incluyen desactivar esa parte del programa nuclear que Argentina tenía en marcha. Claro, esto al sector nuclear no le hace gracia. Y al director del Instituto Balseiro, que cumplió 70 años la semana pasada, le tocó expresar ese desagrado. Es justo el instituto donde estudió el encargado del plan nuclear de Milei, que es Demian Reidel, de quienes estuvimos contando algunas cositas estas semanas. Escuchá lo que dijo Cantero y mirá cómo piensan del plan nuclear de este egresado los que lo formaron. La semana pasada me crucé con un docente que salía a tomar examen, lo saludé, aproveché a contarle todo lo que íbamos a hacer esta semana, a invitarlo a las celebraciones, y le conté y me escuchó atentamente todo esto. Cuando terminé me mira y me dice: ¿realmente, director, usted cree que estamos en condiciones de celebrar? Dice: mi salario es bajo, me cuesta llegar a fin de mes, no me llegan los fondos de los proyectos de investigación, se han ido otros docentes, no llegan los estudiantes de doctorado. Dice: ¿qué estamos celebrando, director? La verdad que me pegó duro, no somos ajenos a lo que está pasando. La verdad que lo comprendo totalmente, a nuestro colega, lo que estamos viviendo, las universidades nacionales, las instituciones de ciencia y tecnología como la CONEA, el CONICET,
nosotros como autoridades lo vivimos a eso, lo sabemos muy bien. Somos conscientes y estamos trabajando duros y muy preocupadamente y haciendo malabares para sostener estas instituciones. Haciendo malabares, dice que están los científicos, los docentes, los físicos nucleares. Y claro, es la misma situación que atraviesan los científicos que, por ejemplo, están embarcados en el barco que investiga el talud frente a Mar del Plata, ¿no? Gente que se ha convertido en furor en las redes sociales, que tiene más de 50.000 personas mirándolos en vivo un viernes a la noche, describir un crustáceo o un molusco, y que cuando uno les pregunta cuánto ganan, se ponen a llorar, que es lo que me pasó a mí hablando con uno de ellos el miércoles pasado. Pero parece ser algo bastante deliberado, al menos lo del programa nuclear, porque Juan Grabois, candidato a presidente en las internas del peronismo en 2023, contó, a propósito de lo que venimos contando en este programa sobre el programa nuclear y las discrepancias de Estados Unidos con que Argentina tenga este esquema de cooperación multilateral, la siguiente anécdota. Escucha. Secuencia muy divertida cuando fui precandidato a presidente en la interna con Sergio Tomás Massa. El embajador norteamericano invitó a todos los precandidatos a presidente, desde luego de manera reservada. Nosotros con Paula Valmedina le contestamos con una carta pública diciendo: muchas gracias por la invitación, de ninguna manera vamos a ir a territorio norteamericano, usted está invitado a venir a nuestro local a conversar con una agenda pública y vamos a hacer público todo lo que conversemos. En el único momento que ese hombre se salió de sus casillas fue cuando hablamos del potencial nuclear de la Argentina y de la inversión china en una planta nuclear. Él dijo: esa planta va a explotar. Literal. O fue una amenaza o fue una caracterización de la tecnología china. Se lo pregunté, no me contestó. Bueno, pero ustedes van a venir con inversiones para hacer el mismo desarrollo, si no quieren que sea el chino. Porque desde luego los intereses de la Argentina no son los norteamericanos, pero tampoco son los chinos. Si nosotros podemos tener un desarrollo autónomo con transferencia de tecnología, que venga a invertir el que quiera invertir. Dice: no, nosotros no tenemos interés en hacer esa inversión. Pero entonces, ¿cuál es el negocio? ¿Es un negocio para ustedes? Y bueno, nosotros tenemos una política nuclear. Y nuestra respuesta es: nosotros también. Claro, no es la respuesta del gobierno argentino actual. Sí es la respuesta, por ejemplo, que le está dando Luis Ignacio Lula da Silva. Hay que seguir las declaraciones del presidente brasileño de esta última semana, el reportaje que le dio al New York Times el miércoles pasado, las respuestas que en cada ocasión en la que Trump amenaza a Brasil o directamente pone en vigor un arancel como el del 50% que ahora anunció, hasta que lo indulten a Bolsonaro en el juicio por el intento de golpe de Estado cuando iba a asumir Lula, ya electo a principios de su gestión. Bueno, es algo que evidentemente tiñe las relaciones de los Estados Unidos con todos los países que no son Argentina. Argentina sigue a pie de juntillas sus instrucciones. En el caso de Lula está siendo objeto de múltiples presiones en distintos lugares, no solo en lo comercial por parte de Estados Unidos. Lo acaba de designar Trump como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Es la primera vez que por escrito la Casa Blanca se refiere así a la otra gran potencia hemisférica, a Brasil, que es obviamente un país bueno, que tiene el porte para comparársele en muchos aspectos. El comunicado de la Casa Blanca que confirma los aranceles del 50% a Brasil dijo específicamente que eran el resultado de la intimidación contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y miles de sus partidarios. Claro, en nombre de la división de poderes le está reclamando a Lula que intervenga la justicia brasileña y también sanciona, invocando una ley, la ley Mogitsky, al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Alejandro de Moraes, que en su momento fue un rival de Lula en términos políticos, pero que ahora tiene contra las cuerdas a Bolsonaro.
Hay un mapa que circuló mucho en la prensa europea esta última semana, que es el de los países alcanzados por los nuevos aranceles de Trump. Hay algunos países que están en negociaciones para evitar esos aranceles y por eso están en un color menos oscuro que el de Brasil, que son México y China. México y China tienen plazo hasta el 12 de agosto y están negociando con Trump, por lo cual no fueron objeto de esta andanada de la semana pasada de nuevos aranceles. Pero la que sí aceptó el pago de aranceles es Europa. Europa, rendida a los pies de Donald Trump, como pocas veces pasó con Europa, salvo después de la Segunda Guerra Mundial, es una Europa que para, por ejemplo, el exministro Dominique de Villepin está transitando una rendición pura y simple disfrazada de pacto. Claro, es el gobierno argentino una especie de mejor alumno de un Donald Trump prepotente que de esta manera quiere realinear los intereses económicos del planeta, pero que intenta hacerlo localmente, Milei, sin el empuje del principio de su gestión. Fíjate los números que vamos a compartir ahora de un estudio de Tendencias, una consultora que investiga el tráfico en redes sociales. Pero antes de esos datos, detengámonos un segundito en la postal de la represión de la semana pasada. Porque este programa de Peter Lamelas, este programa de Donald Trump, es un programa que se lleva adelante mediante la represión, como se vio en este caso, y mediante las restricciones al funcionamiento de los poderes, como se expresó en el veto, en el triple veto del fin de semana. Esta foto, que es realmente muy impactante, muy paradigmática, acá se lo ve de frente al policía de la ciudad que gaseaba al fotógrafo, ahí se lo ve desde una tercera persona. El policía es Federico Damián Molina, el fotógrafo es Juan Noy, pero da cuenta de hasta qué punto esta imagen se hace cada vez más frecuente. Cada vez es necesaria una dosis mayor de esto para sostener lo que antes se sostenía en lo que César González la semana pasada acá definió como un fenómeno pop. Escucha. Yo creo que se terminó, por lo menos se terminó Milei como fenómeno pop en los barrios. ¿Sí? No es más ese fenómeno pop de TikTok, o sea, la gente no lo quiere escuchar, la gente no lo quiere ver. La gente que yo tengo acceso y mi experiencia, no porque la experiencia otorgue ninguna verdad. Aborrezco a todo aquel que dice, porque lo que yo vivo en los barrios populares o lo que yo veo en los barrios populares, nadie puede tener la autoridad. Claro, ese fenómeno pop se agotó en la realidad y en las redes sociales, que es a donde además no sabemos hasta qué punto va a hacer campaña su tropa de trolls, ahora desairada en la confección de las listas. Fíjate, este estudio que te decía de la consultora Tendencias dividió en 3 periodos lo que va del gobierno de Milei. Los 7 meses iniciales, los 6 meses intermedios y los últimos meses, de diciembre hasta ahora. En Twitter, que es esto que tenemos acá, tiene 45 millones de likes acumulados. 22 millones, casi exactamente la mitad, son de los primeros 7 meses de mandato. Solamente 5 corresponden, 5 millones, al último periodo, a los últimos 6 meses de mandato. La interacción positiva cae en un 75%. Y como ya se había visto en otro estudio de Ad Hoc, está sostenida sobre todo por él, por Milei mismo, que es el que más se elogia a sí mismo en las redes sociales. Claro, hay quienes en el oficialismo ven una amenaza en Victoria Villarruel, pero si uno compara los likes totales que tuvo Milei, que lo vamos a ver en la siguiente placa,
se lo ve desinflado al presidente. Acá están sumadas todas las redes sociales. También hay que alejarlo un poquito para ver la referencia temporal. Pero acá están sumadas todas las redes sociales. Twitter, Instagram, TikTok. Este es el declive de los likes que cosechó el presidente a lo largo de su gestión. Y decía, esa amenaza que algunos en el oficialismo parecen ver en Milei, no, en Villarruel, en la vicepresidenta, en la traidora, como le dicen en la Casa Rosada, no parece estar, al menos en las redes de Villarruel. Fíjate cómo Villarruel, después de que se expresó públicamente su pelea con Milei, prácticamente desaparece de las redes sociales. La pregunta no es tanto qué va a pasar entre el presidente y la vice. La pregunta es qué va a pasar enfrente. Si pierde Milei, va a ser por su propio peso. Porque francamente el peronismo está haciendo una campaña que se parece mucho a la campaña que querría Milei que haga el peronismo. Mismas caras, mismos planteos, mismas internas, mismos silencios sobre qué pasó en la última gestión. Claro, del otro lado, los hostilizados por la motosierra, los lastimados por esta política económica, también ven que Milei hace todo lo posible para que la gente vote al peronismo. Es imposible prever ahora, con una economía tan inestable, qué es lo que va a primar. Si el rechazo a esto o el rechazo a lo anterior. Pero lo que sí puede preverse es que no va a surgir de repente un entusiasmo inusitado por ir a las urnas. Lo que sí se puede prever es que la estrella de este año electoral va a seguir siendo la abstención, la apatía, el desapego por la participación en la democracia. Y en definitiva, lo que se va a estar afianzando es una democracia de baja intensidad, con represión, con la cual quizás Milei no se sienta tan a disgusto. Augusto Costa es ministro de la Producción bonaerense, es vicepresidente de Vélez. Gracias por venir, Augusto. ¿Qué tal, Ale? Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, hoy el gobernador Kicillof anunció que va a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué van a reclamar exactamente? ¿Qué está haciendo la Nación con la plata que reclaman? Bueno, lo que hoy manifestó Carlos Bianco, el ministro de Gobierno, es algo que venimos reclamando desde que asumió Milei, que es que dejó de transferir a las provincias en general y a la provincia de Buenos Aires particular fondos y recursos que corresponden por ley y que no es que puede decidir dejar de hacerlo. Nosotros, en los cálculos que tenemos hechos, la deuda del gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires es de 12,1 billones de pesos, o sea, 12 millones de pesos sí, que la provincia no recibió desde que asumió Milei, que tenían que estar destinados originalmente para financiar salarios docentes, infraestructura escolar, programas de salud, 1000 obras paralizadas de infraestructura vial, de otro tipo de infraestructura. Y entonces lo que estamos haciendo es reclamar que se cumpla con la legislación tal cual está establecido. ¿La Corte tiene un plazo para expedirse o...? Nosotros tenemos que, primero se tiene que declarar competente, digamos, para actuar y esperar a que pueda, que el reclamo de la provincia se cumpla, porque realmente estamos hablando de una situación donde no se castiga al gobierno de la provincia de Buenos Aires, se castiga a los bonaerenses, que son los que dejan de recibir los servicios que esos fondos tienen que financiar, y que la motosierra entonces que está aplicando a nivel nacional se ve en todas las provincias y particularmente Buenos Aires con este tipo de recortes. ¿Vos ves más ensañamiento con ustedes por ser Kicillof un posible adversario en 2025? Yo creo que con la provincia de Buenos Aires hay un ensañamiento particular, pero es con todas las provincias y con una visión muy antifederal que tiene este gobierno, porque lo que está haciendo es desertar, desligarse de cualquier tipo de responsabilidad y tirarle a las provincias las responsabilidades que no asume
pero sin los recursos correspondientes, y eso es un fenómeno general. Y peor aún, después genera situaciones donde manda a competir a las provincias por recursos, dice, bueno, mátense entre ustedes por captar inversiones, bajen los impuestos. Entonces estamos en una situación de un gobierno nacional que descree y es una afrenta contra el federalismo y no cumple con sus funciones. Bueno, lo de las inversiones de todas maneras todavía está por verse, ¿no? Porque esto no deja de ser oferta a las multinacionales para que vengan, y las multinacionales por ahora bien, gracias. Sí, recordemos cuando se promocionó tanto este régimen de incentivo a las grandes inversiones, que supuestamente lo que traía era el incentivo que necesitaban las grandes empresas y sobre todo las multinacionales para invertir en sectores estratégicos de la economía argentina y generar ese efecto dinamizador que supuestamente las nuevas reglas del juego y este gobierno iban a traer. Desde que se sancionó el RIGI son contados con los dedos de la mano los proyectos que se anunciaron y de hecho yo mencionaba antes esto de la competencia entre las provincias porque un caso paradigmático fue cuando YPF con la empresa Petronas tenía planificado desde hace mucho tiempo realizar una inversión en el puerto de Bahía Blanca, una planta de gas natural licuado, y se acuerdan que Milei decía que YPF iba a cambiar la locación porque la provincia de Buenos Aires no adhería al RIGI y sí lo hacía Río Negro. Entonces ahí te dice, si vos no adherís al RIGI, otra provincia te va a sacar esto porque ofrece mejores condiciones. ¿Cómo terminó la historia? No se hizo en ninguna de las dos. Petronas dijo, yo de acá me voy, no se hizo en ninguno de los dos lados, y lo que anunció YPF fue que en vez de hacer una planta en tierra, que era una inversión la más grande probablemente de las últimas décadas o incluso de la historia, de más de 30.000 millones de dólares, va a ser barcos que no van a estar localizados en la tierra, por lo tanto no va a haber generación de empleo, generación de valor agregado en tierra. Entonces esa es la visión que tiene Milei de cómo generar la política que supuestamente traería beneficios que no trae. Concretamente en el caso de los clubes, ¿hay una decisión de fundirlos? ¿En qué consiste este impuestazo anunciado la semana pasada y presentado como una especie de ataque a la AFA o a Chiquitapia, no a los socios de los clubes que en definitiva son los que se van a quedar sin club si cierran? Mira, lo primero que me parece importante para entender la discusión es que quede claro que los clubes tenían un régimen especial de aportes al sistema previsional, ¿no? ¿Por qué? Porque desde hace más de 20 años, en 2003, después de todo lo que fue la crisis de 2001, los clubes estaban en muy mala situación económica y además con mucha deuda con los aportes y contribuciones al sistema previsional, porque cuando los clubes empiezan a tener dificultades, dejan de pagar impuestos, de hacer aportes, etc. Entonces ahí sale el famoso decreto 1212 del año 2003, que crea un régimen especial de aportes de los clubes al sistema previsional, donde a diferencia de una empresa con fines de lucro, donde todos los meses el aporte para financiar jubilaciones, pensiones y demás prestaciones previsionales proviene de un porcentaje de los salarios de los trabajadores que tienen empleados. Desde 2003 los clubes no aportan todos los meses, sino que aportan un porcentaje de las ventas de los jugadores, de las entradas que venden y de los derechos de televisión que cobran, ¿no? ¿Qué se logró con esto? Que los ingresos de los clubes estén vinculados al momento en el cual aportan, y eso financieramente le da un alivio a los clubes, es decir, calza los pagos con los ingresos y financia el sistema previsional de esa manera. Pero es un régimen especial y la justificación es el rol social que cumplen los clubes, ¿no? Claro. Ese régimen estuvo vigente durante 22 años, fue sufriendo modificaciones en las alícuotas, empezó con un 2% de estos conceptos y ahora estábamos en el 8%, durante el gobierno de Macri se intentó también quitarle estos beneficios a los clubes, y el gobierno de Milei, cuando asume, básicamente con las primeras medidas que toma, dice los clubes son iguales que las empresas, no tienen que tener ningún tipo de beneficio y pretende que vuelvan al régimen general, ¿no? Aportar como cualquier empresa con fines de lucro.
se presentó una cautelar contra ese decreto, la justicia le dio la razón a los clubes, es decir, no se está aplicando, y ahora lo que pasó la semana pasada fue que el gobierno estableció intempestivamente, cuando había una comisión trabajando para de la AFA, los clubes, representantes del gobierno, para encontrar un esquema que sea viable desde el punto de vista de los intereses de los clubes, pero también que genere los recursos suficientes para financiar el sistema previsional. ¿De cuánto la subió? De 8% a 18,62%. Eso pasó en una semana. ¿Y eso es viable? ¿Los clubes pueden seguir funcionando con esa alícuota? Eso le genera primero un problema financiero a los clubes que es muy complicado, que pueda, o sea, tiene un efecto tremendo sobre la economía de los clubes y la situación económico-financiera. Pero perdón, sí. Augusto, ¿los hinchas son conscientes de que sus clubes pueden fundir a partir de esto? Yo no estoy muy en ese mundo, la verdad. Yo creo que, mira, y encima el argumento por el cual realizan esta medida, como te digo, en el medio de una negociación, un comité que se había armado, es que los jubilados financian a multimillonarios, ¿no? Que los jubilados financian a clubes que son multimillonarios. ¿Y cuál era el argumento del gobierno? Que, por ejemplo, Vélez tuvo ganancias el año pasado de 28 millones de dólares y aportaba al sistema previsional, es decir, a financiar jubilaciones, $12.000 por mes, ¿no? Dos datos falsos. Vélez el ejercicio pasado no tuvo ganancias, de hecho tuvo números negativos por una situación muy particular, y aportó solo por el concepto venta de jugadores $4 millones de dólares al sistema previsional. Entonces, lo que los hinchas para mí son conscientes es que la función social que cumplen los clubes y el modelo de club en Argentina requiere de que los clubes tengan un régimen particular de funcionamiento y un apoyo del Estado, y particularmente con lo que tiene que ver con el régimen de aportes previsionales. Perdón, en paralelo a esto le subieron un montón las tarifas, ¿o no? Subieron las tarifas y cualquier política de apoyo a los clubes fue desmantelada. Es decir, estamos en una situación muy complicada. Te suben los costos y te bajan los ingresos por caída en venta de entradas, venta de abonos. O sea, estamos en una situación donde los clubes están con serios problemas, pero así todos están invirtiendo, están haciendo esfuerzos para sostener las actividades. Vélez tiene 25 actividades deportivas, además del fútbol, que requieren infraestructura, inversión, etcétera, y lo sostiene. Y todo esto el gobierno no lo está viendo, pero yo creo que los hinchas lo ven. Y de hecho, nosotros, como fuimos mencionados como ejemplo de lo inequitativo que sería esta medida, salimos a responder públicamente, y el apoyo de los hinchas de Vélez fue mayoritario a la posición del club, que es defender los intereses de un club que cumple un rol social muy importante y que está siendo amenazado por una medida que, el vicepresidente de River la llamó confiscatoria directamente, ¿no? Entonces, hoy estamos ante esta situación y lo único que estamos pidiendo al gobierno nacional es sentarnos para trabajar en una mejora eventual del régimen, pero que no genere este impacto en los clubes. ¿Qué pueden querer los que quieren que se fundan los clubes? ¿Los terrenos? ¿Los derechos? Hay un punto de partida, digamos, de la discusión cuando asume el gobierno actual, que es la voluntad de incorporar la figura de sociedad anónima deportiva a las instituciones deportivas y particularmente los clubes de fútbol en Argentina, que hoy, como todo el mundo sabe, para competir en un torneo oficial de AFA tenés que ser asociación civil sin fines de lucro. No puede haber una sociedad anónima compitiendo. A través de los decretos que sacó inicialmente el gobierno de Milei, lo obligaba a la AFA a que cambie su estatuto para aceptar sociedades anónimas. ¿La AFA es un privado o no? ¿La AFA es un privado? La AFA es una asociación de clubes, claro, y es una asociación civil sin fines de lucro también. Entonces es como que nosotros nos ponemos de acuerdo en algo y viene otra persona y te dice, no, ustedes tienen que hacer lo que yo digo. No, el Estado viene y nos dice. No es otra persona, es el Estado. Claro. Exacto. Ese decreto tampoco se pudo aplicar porque claramente no cumplía con ningún requisito legal para que se pueda aplicar. Entonces los clubes, que además, cuando uno habla con todos los dirigentes de clubes argentinos, ninguno está de acuerdo con la introducción de las sociedades anónimas al esquema del fútbol argentino. Entonces,
La forma en la cual esta posibilidad puede aparecer es cuando ahogando a los clubes. Entonces un club con dificultades empieza a ver con buenos ojos la aparición de estos personajes como Foster Gillett, como los que prometen, sí, ¿no?, que van a financiar refuerzos, que van a financiar infraestructura, y después terminan desapareciendo o no cumpliendo con las promesas. Y nosotros sufrimos, como Vélez, en el último mercado de pases, la promesa de que iba a venir a aportar el dinero para que un jugador se vaya a otro club, y nunca llegó. Bueno, no tengo más tiempo, pero si te quedás 5 minutos a la tanda, te hago un par de preguntas de economía. ¿Te quedás? Dale. Hablamos con Augusto Costa sobre la economía nacional y conversamos con Miguel Benazayag sobre sus 2 últimos libros. Neurólogo, psicólogo, filósofo, activista político. Siempre nos deja pensando Miguel cuando viene. En un ratito conversamos con él. Y además, Gaby Vulcano nos hace un perfil del comisario Bondarenko, el principal candidato de la Libertad Avanza en las elecciones de septiembre. Seguimos conversando con el ministro de la Producción de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa. 2 preguntas sobre la economía nacional. ¿Lo ves estable a este esquema cambiario, a este esquema monetario? ¿O ves que puede llegar a trastabillar antes de las elecciones? No, es difícil pronosticar cuándo puede las inconsistencias que está mostrando el esquema entrar en crisis, pero claramente no es un esquema consistente. El nivel de demanda de dólares que tiene la economía en este momento y la alineación de las variables no da para que la situación uno la vea sustentable. Pero bueno, evidentemente el gobierno, con las medidas que tomó ahora, que obviamente tienen como contracara un impacto muy fuerte en la economía real, o sea, convalidar la suba de la tasa de interés para evitar la escapada del dólar, lo que significa la operatoria de mercado futuro y el ingreso de los 2.000 millones de dólares del FMI en un contexto donde el gobierno ya decidió que va a poner todo para sostener el tipo de cambio y de esa forma también sostener el proceso de desinflación que generó. Me parece que no es sostenible por la dinámica de la economía argentina y por los destrozos que está generando en la mayoría de la economía real, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno recorre la provincia de Buenos Aires o cualquier otra provincia, ve que la destrucción de la capacidad de generación de riqueza es enorme y eso hace muy endeble cualquier esquema que apunte a las variables financieras o elegir un par de variables como inflación, tipo de cambio como único objetivo de política. Y hoy estamos viendo eso. Entonces yo creo que el gobierno está en un serio problema y tiene que revisar seriamente su esquema de política económica. Lo otro tiene que ver con los que mandan. Vos has tratado como secretario de Comercio con empresarios poderosos, todavía te toca hacerlo como ministro de la Producción en la provincia que representa el 40% de la producción de la Argentina. ¿Crees que sigue como al principio la apuesta del gran capital por Milei o empieza a resquebrajarse? Yo creo que empieza a resquebrajarse y lo que generó Milei es un esquema donde muy poquitos están ganando y la mayoría de los sectores y muchos sectores poderosos están perdiendo. De hecho, el Banco Provincia el otro día publicaba un informe donde mostraba de las principales compañías de alimentos y de consumo masivo de la Argentina, que son grandes empresas que concentran mercados, vienen con caídas de ventas del 20% durante el último año, pero con las tasas de rentabilidad más bajas de los últimos 5 años. Entonces se te comprimen los márgenes de rentabilidad, menos ventas. Y eso le ocurre no solo a la pyme o al comercio pequeño, sino también a las grandes empresas que dominan los mercados, y desde el punto de vista de lo que es la base de sustentación política del gobierno de Milei, eso empieza a entrar también en crisis. Y yo lo vi con cambios muy claros en los planteos. Bueno, el propio presidente de la Unión Industrial Argentina hoy dijo
que el orden macroeconómico es importante, como te decía antes, hay que discutir si hay un orden macroeconómico o qué tan sustentable es, y por otro lado, empieza a preocupar, dice el presidente de la UIA, el impacto sobre la producción y el empleo. El año pasado vos hablabas con los empresarios bonaerenses, incluso con pymes, y todos estaban como cautelosos respecto a los pronósticos sobre el devenir de la economía. Hoy los mismos empresarios que hace un año estaban cautelosos te dicen, no, por este camino la verdad que hay solo un final, que es que los negocios van a ser inviables, con apreciación cambiaria, tasa de interés alta, poder adquisitivo destrozado, apertura importadora, que es fomento de la importación, es decir, de desplazar producción local por importada, es decir, hay, me parece, una mayor conciencia por parte de sectores cada vez más mayoritarios de la producción y del trabajo, de que este esquema beneficia a muy pocos. Augusto, gracias por venir a la Ley de la Selva. No, gracias por la invitación. Vos acompáñame, que vamos a escuchar a Gaby Vulcano sobre un personaje que este próximo mes seguramente vas a ver mucho. El comisario Bondarenko, Vulcano, es él, ¿no? Es él, Maximiliano Bondarenko, es la persona en la que Karina Milei tiene puesta todas sus fichas, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, para las elecciones de este 7 de septiembre. Él es candidato a diputado provincial en la tercera sección electoral. La zona sur. Claro, una sección importantísima. Una sección que en el gobierno dicen va a ser muy difícil arrebatarle al peronismo, y por esa razón decidieron poner todas sus fichas en un excomisario. En un excomisario que hace muy poquito quedó en el centro de la discusión entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof, y la ministra de Seguridad a nivel nacional, Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque hace muy poco, hace unos días nomás, llegó una llamada anónima al gobierno de Axel Kicillof, diciéndole que había algunos policías en lo que eran las dependencias de la policía ecológica que estaban trabajando para Bondarenko. Y empezaron a investigar desde asuntos internos y se encontraron con que varias de las computadoras que se estaban utilizando ahí se utilizaban para recaudar información para Bondarenko. Había distintas cosas, desde notas con información con el logo de La Libertad Avanza, hasta imágenes de leones en las computadoras. También pudieron encontrar que había un chat llamado Rocket, por el cual varios efectivos de la policía bonaerense se comunicaban, hablaban de proyectos de ley, de la situación que tenía la policía bonaerense y demás, y donde se lo mencionaba a Bondarenko. ¿Cómo se llamaba? Rocket. Rocket. Como cohete. Como cohete. En inglés. Sí. Qué raro. Esos eran policías en actividad. Policías en actividad, 24 de ellos fueron apartados. Porque mientras... lo tenían prohibido, ¿no? Claro, exactamente. Eso es importante decirlo, Ale, que los policías no pueden tener participación ni sindical y tampoco política partidaria. Es algo que en algún momento, bueno, desde el lado de Patricia Bullrich dijeron, están persiguiéndolos por sus posturas ideológicas, políticas. Hay que remarcar esto, que no en el estatuto que tiene la policía bonaerense está prohibido. Es una razón para que alguien pueda ser expulsado de la fuerza si tiene algún tipo de participación política. Y vos me dirás, bueno, ¿y Bondarenko qué pasa? Porque es excomisario. Y escuchá lo que decía en abril de este año, Ale. Buenas, buenas. Hoy es un día muy especial para mí. Acabo de firmar la baja voluntaria después de 27 años de servicio. Estoy acá en el Ministerio de Seguridad, que todos lo conocemos. Y acá, ¿lo conocen, este monumento
Monumento a los Caídos. Nada, quiero hacer este videíto y hacerlo más que nada para agradecer y para decir por qué tomo esta decisión. Tomo esta decisión porque la libertad de expresión no solamente es para la prensa, es un derecho que tenemos todos. Y la verdad que sentía que ya no podía decir, que no podía opinar, que no podía hablar, no solamente de mí, sino de mis compañeros también, de mis camaradas. Así que tomé esta decisión para ser libre, para poder decir lo que quiero decir, lo que pienso y cómo lo opino y cómo lo veo. Bueno, decidió Bondarenko renunciar a su rol de policía justamente para poder participar más activamente de la política. De la democracia. Sí. Conmovedor, Vulcano. Esto lo hizo, ¿viste lo que te traje? Esto lo hizo en abril de este año. Pero vos me dirás, bueno, entonces no tuvo participación política antes, no tuvo vínculos con la política antes. Bueno, no. Bondarenko tiene un vínculo con la política. Primero como policía, fue jefe de la custodia de Felipe Solá en 2005. Mira. Estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. No tuvo un vínculo político con Solá, pero fue el jefe de la custodia, alguien de confianza, obviamente. Y después, de alguna manera, lo empezó a apadrinar políticamente. Alguien que hasta hace un tiempito era diputado nacional, ¿quién? Que fue alguien muy cercano a Patricia Bullrich, que estuvo en el monzoísmo en su momento. Estamos hablando de Sebastián García de Luca. Es como un poco el que creó a la criatura. García de Luca. García de Luca. Era de las Palomas en la época de Macri, Era ¿no? de las Palomas, alguien que también estaba muy cercano y también es un poco quien le dio lugar a Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí empezaron a tentarlo a Bondarenko para que se meta en la política y se transformó en concejal en Florencio Varela, lugar de donde es él. Perdón, ¿cuándo, Gaby? Esto en 2017, 2021. ¿Pero podía? ¿Si era policía? Era policía todavía, lo que me dicen es que se tomó una licencia. Ah, ok. Pero además de eso, estuvo en el RENAPER de Florencio Varela, siempre vinculado a lo que era Juntos por el Cambio. No es que llegó al RENAPER porque había trabajado y conocía mucho sobre los temas que tienen que ver con la documentación, vamos a decirlo. Claro. Bueno, no. Llegó de la mano, recién lo veíamos, a García de Luca, después se transformó en concejal por Juntos por el Cambio en Florencio Varela. Bueno, es un político con disfraz de policía, digamos, ¿no? Bueno, él hasta ese momento seguía siendo policía al punto, Ale, que generaba mucho interés en Juntos por el Cambio, porque lo que me decían varios es que es alguien muy carismático, que tiene mucha llegada a los efectivos de las fuerzas de seguridad, puntualmente de la policía bonaerense, que es casi como un predicador. ¿Sabes qué me llegaron a decir? Que en algunos momentos, incluso cuando quería ser concejal, se subía a los colectivos para hacer campaña, para decir, bueno, esta es la situación de Florencio Varela. También están quienes lo critican mucho porque dicen estuvo al frente de la Comisión de Seguridad y nunca hizo nada desde allí por la situación de la seguridad en Florencio Varela. Bueno, hay distintas miradas. Lo que sí dicen es que es alguien muy carismático en el sentido de poder hablar en cualquier lugar, tener llegada a mucha gente, pero sobre todo, como te decía, es un referente dentro de la policía bonaerense. Y este no es un tema menor. Es algo que le interesa mucho a La Libertad Avanza, sobre todo... El voto gorra. Bueno, muy bien. El voto gorra, si querés decirle, estamos hablando de cerca de 95.000 efectivos de la policía bonaerense, un voto que para nada, para dejarlo de lado, y por lo tanto es algo que al gobierno le interesa, a La Libertad Avanza le interesa, pero además, obviamente, les interesa instalar el discurso de la seguridad. Ese es el discurso con el que van a ir para contraponer con la figura de Kicillof. Ni siquiera te diría de el peronismo en general, sino de apuntar a Axel Kicillof. Bondarenko también tuvo un paso
por el radicalismo, Ale. Ah, mira. De la mano de Facundo Manes. Fue candidato, tuvo una alianza en realidad con Facundo Manes muy fugaz. Te diría que de alguna manera Bodarenko tiene la facilidad de acomodarse en términos ideológicos. Hay varios que dicen, el tema ideológico no es lo que más le interesa a él. Ahora no está viviendo más en Florencio Varela, está viviendo en Citibel. Ajá. Hace 1 o 2 días salió una nota de Raúl Colman que incluso señala que los terrenos en los que vive Bondarenko son usurpados. ¿Qué? Sí, un excomisario que usurpó terrenos y se armó una casa. ¿Estos son? ¿Estos que se ven acá? Estos son, como te decía en una nota de Colman, que Mirá. cuenta esta situación que pasó hace varios años atrás, si no me equivoco, en 2011, y tiene su casa, se armó su casa. Es el entronizado por Karina Milei. Es el entronizado por Karina Milei. Ahora lo conozco un poco mejor, ahora que me contaste todo esto. ¿Y sabes cómo le dicen algunos cerca suyo? Te va a gustar esto. Le dicen el vigiprofe. ¿Cómo? El vigiprofe le dicen. El vigiprofe. Sí, el vigiprofe porque, entre otras cosas, es profesor, da clases o dio clases en la UCETICH, es alguien que le gusta predicar, estar diciendo, explicando, aconsejando y valga el juego de palabras a los concejales, y de ahí que, bueno, lo vean en La Libertad Avanza como alguien que puede llegar a, por lo menos no te digo a empardar al peronismo, pero sí aportarle muchos votos a La Libertad Avanza en una sección que es muy, muy importante por la cantidad de electores y que además lo pueden llegar a posicionar. Y algo más, Ale. Él estaba interesado en ser candidato a diputado nacional. Sí. Pero dijo, por ahora lo que tengo es esta candidatura a nivel provincial. Y agarró. ¿Quién te dice que si funciona y va bien, después no lo piensen para una candidatura a nivel nacional? Gracias, Vulcano, muy ilustrativo. Vení que cerramos el programa con esta charla que les recomendé no perderse y que espero disfruten tanto como la voy a disfrutar yo. Miguel Benazaga, gracias por venir a La Ley de la Selva. Gracias a vos por la invitación. Acaba de publicar, Miguel, estos 2 libros en Prometeo, junto con Angelique del Rey, que hablan de los malestares de esta época. Vamos a arrancar por Clínica del Malestar. Miguel, para quienes no lo conozcan, es psicólogo, es neurólogo, hizo los primeros estudios de cómo el uso del celular afecta a nuestro cerebro mediante mapeos neurológicos, ¿no? De conexiones neuronales. Pero acá decís la psicoterapia frente a los nuevos sufrimientos psíquicos. ¿Cuáles son esos nuevos sufrimientos psíquicos? Bueno, lo que pasa a veces es que los cambios que estamos viviendo, como estamos muy cerca de lo que está pasando, no se ve a qué punto están cambiando inclusive la estructuración psíquica de la gente, ¿no? Se ven síntomas, se ven la incapacidad de soportar la frustración de los chicos, se ve una especie de incapacidad de una reflexión compleja, se ven cosas, pero no se ve mucho sufrimiento, mucha depresión, mucha agresividad. Pero bueno, nosotros tratamos con Angelique de estudiar un poco los cambios de estructuración psíquica. O sea, yo en este momento trabajo con psiquiatras, con psicoanalistas, con psicólogos, inclusive acá en Argentina hay un grupo, donde lo que estamos trabajando es cómo hay un cambio en la estructuración psíquica debido a los cambios radicales en el modo de existir en el mundo, para decirlo así, ¿no? O sea, claro, yo trabajé mucho en lo que vos me habías invitado, ¿no? O sea, las consecuencias cerebrales de la promiscuidad con las máquinas. Sí. Pero esto es algo, claro, es a partir de un estudio muy profundo, con muchos casos, etcétera, etcétera, de mostrar de que en realidad estos cambios, este mundo absolutamente nuevo, diferente, etcétera, no puede no haber influenciado el modo de estructuración psíquica. Entonces, para decirlo de una manera un poco rápida, ¿viste? Sí. Desde el punto de vista clásico, psicoanalítico, ¿viste? Entre el hombre y la mujer de Viena de 1890, ¿viste? De Freud. Sí. Y el posmoderno individualista panóptico de hoy,
la hipótesis de que algo debe haber cambiado no nos parece tan arriesgada. ¿Ves? Pero eso también hace necesarios cambios en la forma de abordaje desde la clínica. Absolutamente, claro, porque lo que pasa es que dentro de todas las corrientes confundidas, ¿viste? De los psi se hacen los distraídos, ¿viste? Por ejemplo, suponete un ejemplo enorme. Cuando hasta hace 30 años se estudiaba Freud, etcétera, entonces se estudiaba que la homosexualidad era una perversión. Bueno, ahora nadie dijo hay un cambio, ¿ves? O sea, no, ¿viste? Se hacen los distraídos los colegas, ¿no? Entonces dice, y ahora no, o sea, no más, pero nadie dice, espera, hubo un cambio. ¿Por qué es que decimos que ahora no es más una perversión y que al contrario es un delito decir que es una perversión? ¿Te das cuenta? O por ejemplo, suponete, gente mucho más joven que yo, inclusive estuvo formada dentro de la idea muy clara que la división sexual machito-hembrita era estructurante para el cerebro. Claro, ahora los colegas hacen como si no pasara nada, reciben a una persona que está en transición, por ejemplo. Entonces nosotros decimos, no, esperen, hay que teorizar al respecto. Vamos a despertarnos un poquito. Claro. No podemos seguir haciendo como si no pasara nada. Inclusive lo que pasa mucho es que muchos colegas, en medio de este desorden, se vuelven coach. ¿Te das cuenta? O sea que hay una especie de pérdida de sustancia, de profundidad, porque están los ortodoxos que siguen pensando que el Edipo existe y que la estructuración psíquica que Freud define es la misma, pero hay que darse cuenta de que los cambios hacen que la clínica del nuevo sufrimiento, para decirte una cosa, lo único que queda igual, es lo que yo digo, viste, a mis alumnos en general, miren, lo único que queda, que realmente queda, es el sufrimiento. Y algo de ese sufrimiento, algo de lo nuevo de ese sufrimiento, tiene que ver específicamente con el negocio de las plataformas, de los algoritmos, de la inteligencia artificial. O sea, ¿hay un lucro en base a ese sufrimiento? Hay un lucro, por supuesto que hay un lucro. El síntoma principal es la pérdida de una intimidad consigo mismo, ¿ves? O sea, resulta que con todas estas máquinas y aparatos hay una especie de feedback permanente, ¿viste? O sea, por ejemplo, vos estás caminando por la calle, estás pensando en tu amigo, en tu mujer, qué sé yo. Sí. Entonces vos estás pensando, ¿viste? Estás pensando con vos. El asunto muy banal de que entre que te aparece el mínimo asomo de una reflexión, vos llamás y lo decís. Hay una pérdida de esa intimidad consigo mismo. Si podemos decir un rasgo actual de la estructuración psíquica cambiante, es esa pérdida de interioridad. O sea que estamos yendo hacia una pérdida de un sujeto interior, un sujeto reflexivo, hacia una especie de actor inmediato que no tiene esa temporalidad interna, ¿entendés? Eso es un cambio muy importante. Entonces nosotros, cuando el chico agarra y hincha en la clase, decimos hiperactivo y le damos Ritalina, pero en realidad no, en realidad hay, de un punto de vista psicológico y neurológico, causas concretas de esa hiperactividad. Por ejemplo, te lo digo sin complicar la cosa neurológicamente, un chico que está en permanencia jugando con la maquinita con un feedback así rapidísimo, sí. De repente la profesora le dice, bueno, Pedrito, ahora nos calmamos y vamos a tratar de entender lo que es una raíz cuadrada. Lo que le pasa al pibe cuando lo obligan a calmarse es que tiene una catarata de neuromediadores que lo pone en un estado depresivo, ¿entendés? O sea, es como un horror, o sea, pararse es un horror. Entonces le das Ritalina. Lo que pasa es eso, que no estamos pensando las causas estructurales de estos cambios, ¿no? Y bueno, yo como clínico, como investigador, Angelique es filósofa, hemos trabajado con el grupo nuestro, con nuestro colectivo Malgré Tout, ¿viste? O sea, no es un trabajo así que salió de la nada, pero a la parte es un llamado. Yo estoy muy emocionado de ver que acá muchos colegas, este mismo mañana, una cosa en la ADN, y yo veo que hay muchos colegas, estoy sorprendido de la honestidad de muchos colegas que son capaces, viste, que tienen 50, 60 años, viste, no son pibes que acaban de salir de medicina o de psicología, y yo lo que veo es que hay
buena onda en el sentido que dicen, sí, hay algo que pensar. Claro. Eso sí, hay una buena onda en muchos colegas. Vos has mapeado, por ejemplo, cómo por usar mucho los sistemas de geolocalización, los choferes de París dejaron de saber las calles. Lo llamás función delegativa, ¿no? Y claro, no es que dejaron solamente eso digamos es un síntoma, pero el mecanismo neurológico se llama delegación de funciones. Vos delegás la función. Es muy sencillo. Yo vivo en 6º piso, ¿viste? Delego la función subir la escalera al ascensor. Sí. Pero yo hago gimnasia, o sea, no es que, ¿viste? Me volví una gelatina. Con el cerebro, la delegación de funciones no se ve, ¿entendés? O sea que yo puedo ver, cuando no hago ningún esfuerzo muscular, yo puedo ver que se funden los músculos. Cuando yo delego todo a la máquina, no se ve que hay mecanismos de atrofia, ¿entendés? Eso es lo que nosotros hemos laburado durante varios años. ¿Y eso puede empeorar ahora con la introducción de la inteligencia artificial y el uso masivo que le están dando sí, profesionales de todo tipo, estudiantes? Sí, no sé. no sabemos, nosotros trabajamos mucho en eso. Si tenemos un minuto te puedo decir un poco las pistas, digamos, positivas que vemos, pero claro, con la inteligencia artificial lo que pasa, viste, en esta competencia, vos decías, viste, los intereses económicos que hay atrás, viste, Sí. a la vez cualquier persona que tenga acceso a la inteligencia artificial, si toma el tiempo de pensar la cosa, de elaborar la cosa, pierde. Y nosotros sabemos que el tiempo es de dinero y que entonces nadie quiere perder. Sí, la verdad que es un mecanismo, un engranaje bastante complicado que está en ruta, ¿no? Nosotros, viste, por ejemplo, decimos, efectivamente, no se puede mirar el futuro con un retrovisor, o sea, no se trata de ser tecnófobo, es directamente ridículo. El asunto es tratar de aprender a cohabitar con esta potencia enorme que, desde un punto de vista biológico, coloniza las funciones humanas, ¿no? Pero la cuestión no es hacerlo recular como si fuera una resistencia a la colonización. La cuestión es cómo nosotros vamos a hacer que esta colonización que nos debilita se transforme en una hibridación. O sea, ¿cómo hacer con las máquinas? Te doy un ejemplo rápido. Por ejemplo, yo trabajo con muchos grupos que trabajan en inteligencia artificial. Trabajo con oncólogos en Milán, trabajo con artistas, con distintos grupos que yo utilizo esos laburos para ver cómo se trabaja, cómo se puede hibridar, para decirlo así, cómo podemos no dejarnos morfar el coco. Bueno, te doy el ejemplo de los artistas o de los periodistas, ponele. Resulta que hay dos posibilidades. La posibilidad actual, que está muy económicamente apoyada, que es decir, bueno, yo pido a la inteligencia artificial generativa que me dé el resultado y punto. Entonces uno dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que prohibir eso? Imposible. Lo hacen igual. La única pista que existe es una especie de gesto, un forzaje, donde lo que produce la IA sea considerado como una materia prima más, a partir de la cual vos trabajás. ¿Entendés? O sea, la orientación sería esa, ¿ves? La orientación no es ni diabolizar la inteligencia artificial, ni dejarse absolutamente comer. La cuestión es cómo nosotros podemos poco a poco considerar que lo que hace la máquina no tiene que ser el producto final. Es chiquito como posición, pero digamos que es la pequeña cuña que podemos abrir frente a esta colonización de todas las actividades humanas, ¿no? No, y tiene la potencia de lo concreto, es una hoja de ruta por lo menos para intentar interactuar. Me quedé sin tiempo, me queda un minuto, pero no quiero dejar de preguntarte por algo. Probablemente el mes que viene venga Benjamín Netanyahu a la Argentina. ¿Hasta qué punto lo que está haciendo Israel en Gaza, ese genocidio que ya pocos pueden ocultar, es un parteaguas para lo humano? Vos que estabas hablando de lo específicamente humano. Lo que pasa en Gaza es un horror absoluto, ¿no? Lo único que yo puedo decir, dos cosas. Por empezar, efectivamente, es la banalización tecnológica del genocidio. La verdad que en África hay por lo menos 2 o 3 situaciones donde hay situaciones de genocidio. No es que sea menos grave o más grave. Esto tiene que ver con el genocidio tecnológicamente, con las cámaras que están ahí y que se hace.
Yo lo único que te puedo decir que capaz no es lo que vos querías, lo que yo te digo, yo soy judío y a mí me parece que como judío uno tiene que decir claramente, si durante unos años Israel parecía ser como una posibilidad que protegía, que continuaba el judaísmo, yo pienso que hoy en día como judío uno tiene que decir, no en mi nombre, este horror no en mi nombre, y decir la palabra genocidio. Y justamente, como judío, decir, ojo, porque ahora estamos haciendo nosotros un genocidio. Pero yo digo, ese nosotros con cuidado, porque tenemos que decir, no en mi nombre. No es lo que me preguntabas, pero me parece importante, viste, decir que ahí hay algo que, si eso Israel en algún momento fue un proyecto de Estado Nacional, hogar, protección, hay que ser claro ahora, porque si no mañana va a ser muy tarde, ¿viste? O sea, los que hoy en día se hagan los distraídos, o duden, o tengan fidelidades un poco compartidas, están muy mal, porque este es el momento de decir, no en mi nombre, esto es un genocidio, ¿no? Miguel, te agradezco mucho este testimonio y todo tu aporte. Ya saben, pueden buscar los libros que acaba de editar Prometeo, de Miguel Benazayag, junto con Angelique del Rey. Y con esto cerramos. Agradecidos nuevamente por un día más aquí compartiendo con ustedes análisis, información y estas buenas entrevistas. Gracias, Miguel. Gracias a vos. Hasta el lunes que viene.